Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de la unidad 2, que es la parte de relaciones gravimétricas y volumétricas. Lo que vamos a hacer es resolver una serie de ejercicios que son bastante clásicos de este tema y vamos a ver cómo podemos, a partir de conocer algunas propiedades del suelo, poder calcular otras o distintos estados en los que se puede encontrar. El teórico de esta unidad ya lo vieron con la ingeniera Cruz, así que no lo vamos a repetir. Simplemente hacer una síntesis de algunas cosas que yo sé que ustedes ya vieron. Básicamente, fíjense en este dibujo que tienen a la izquierda, es una muestra de suelo en estado natural. Fíjense estas formas irregulares, las que están punteadas con negro, representan a las partículas de suelo, es la parte sólida que tienen los suelos. Toda la parte que no está ocupada por los sólidos del suelo son los vacíos, que tienen dos posibilidades. Puede estar los vacíos ocupados por agua, que es la parte rayada, o pueden estar los vacíos llenos de aire, que es la parte que está acá con blanca. En una muestra de suelo, digamos, como se encuentra en la naturaleza, los elementos están de esta manera. Si ustedes se fijan, el elemento que tenemos a la derecha está discretizada cada una de las fases en las que está el elemento natural. La parte inferior, que es la zona punteada, representa a los sólidos del suelo, ¿sí?, que son las partículas sólidas. La parte del medio, que es la que está rayada con líneas inclinadas, representa el volumen de agua ocupado por el agua. Y la parte que está sin relleno es la parte gaseosa, que sería el aire que hay en la muestra. La suma de los sólidos, el líquido y el gaseoso, la parte gaseosa, conforman el elemento natural de suelo. Lo que quiero que presten atención, fíjense que a la izquierda tienen los volúmenes y a la derecha el peso. Fíjense que el volumen básicamente se divide en, la B solita es el volumen total. Bs representa a los sólidos del suelo. Y el volumen total está compuesto por el volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Y a su vez el volumen de vacíos está compuesto por volumen de agua y volumen de aire o de gas. Por otro lado, en la parte derecha de este elemento discretizado, tienen los pesos. El peso total es igual al peso de los sólidos más el peso del agua. Y fíjense que el peso del aire o de los gases se desprecia, se toma igual a 0. Entonces, en definitiva, el peso total de la muestra de suelo va a ser igual al peso de los sólidos que contiene más el peso del agua, si es que tiene, porque si fuera un suelo seco, por ejemplo, no tendría agua. Las relaciones volumétricas, básicamente, ustedes ya las vieron con la ingeniera Cruz, es la relación de vacíos, que es la relación entre el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Esta relación, en general, es menor a 1, pero puede ser eventualmente mayor que 1, pero para algunas arcillas muy particulares. Y matemáticamente se justifica esto porque no hay nada que impida que el volumen de vacíos dentro de una muestra de suelo sea mayor que el volumen de sólidos. Les vuelvo a repetir que no es una condición que se presente con frecuencia. En general el volumen de suelos es mayor, pero podría ocurrir eventualmente para algunos tipos de suelo, unas arcillas particulares, que el volumen de vacíos sea mayor. La segunda relación volumétrica es la porosidad. La porosidad es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total de suelo. Fíjense que la porosidad no puede ser nunca mayor que 1, porque no podemos tener, no puede ser el volumen de vacíos mayor que el volumen total. O sea, y tampoco podría ser 1, porque no habría suelo. Pero ni matemática ni físicamente se puede justificar un valor de 1 o superior para la porosidad. Bueno, esas son las relaciones volumétricas. La tercera y última es la saturación, que es la relación que hay entre el volumen de agua y el volumen de vacíos. Es decir, un suelo va a estar saturado cuando todo el volumen de vacíos esté completamente cubierto o relleno con agua. Esta relación va a ser igual al 100%, entonces, en ese caso, cuando el agua cubra todos los poros. En el caso de un suelo seco,
el volumen de agua va a ser 0 y la saturación lógicamente va a ser 0 también. Después tenemos las relaciones granulométricas, que son relaciones que vinculan los pesos de los distintos elementos o fases de un suelo. La más común o la más reconocida es la humedad, que es la relación entre el peso del agua, ¿sí? Está en los círculos, entre el peso del agua y el peso de los sólidos, y se expresa en porcentaje. Y la otra es la gravedad específica, que relaciona el peso específico de los sólidos del suelo en relación al peso específico del agua. Tengan cuidado con el subíndice S en cualquier expresión que se refiere a los sólidos del suelo, porque a veces piensan que se refiere al suelo y no se refiere al suelo en general, porque el suelo en general se refiere a tres partes: sólida, líquida y gaseosa. Al tener el subíndice S se está hablando específicamente de la parte sólida del suelo. Así que bueno, eso es algo para que tengan en cuenta y que no se equivoquen. Y después tenemos relaciones que vinculan el volumen con el peso. La primera es el peso específico de un suelo en su estado natural, que es peso sobre volumen. La segunda relación es el peso específico seco. Fíjense que se simboliza con la letra D, no S, con la letra D, y es el peso de los sólidos del suelo, ¿sí? Es la parte inferior de este gráfico, es el peso de los sólidos del suelo referido al volumen total. Esto corresponde a incluso un suelo, aunque estuviera húmedo, siempre es posible calcular cuál sería el peso de ese mismo suelo si estuviera seco, haciendo simplemente el cambio entre el peso total y el peso de los sólidos de esa muestra. La tercera relación es el peso específico del suelo saturado, que esta expresión es exactamente igual a la primera, pero tiene el condicionante de que la saturación tiene que ser del 100%. Y después tenemos el peso específico de las partículas sólidas, ¿sí? De los sólidos del suelo, que va a ser el peso de la parte sólida dividida exclusivamente en el volumen de la parte sólida. Una confusión bastante común que suelen tener es este peso específico, que es el peso específico de los sólidos del suelo, se lo suelen confundir con el peso específico seco. Y bueno, no tiene nada que ver, porque este peso específico va a ser un número bastante más grande que este, porque se refiere, si bien el peso que se toma es de las partículas sólidas, pero en este caso está referido al volumen que ocupan esas partículas específicamente, mientras que el peso específico del suelo seco se refiere al peso de las partículas sólidas, pero en referencia al volumen total. Este valor es más chico que este, lógicamente, porque está aplicado sobre un volumen mayor. Y por último, el peso específico sumergido, que fíjense que se simboliza con una prima después del gamma, y que es el saturado menos el peso específico del agua. Normalmente todos estos valores se expresan en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Bueno, para ver cómo se aplican las relaciones, vamos a hacer algunos ejemplos. Y el primero dice, el peso húmedo de 2,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de suelo. Fíjense que acá ya tienen un dato. El volumen es 2,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de suelo. Entonces ya conocemos el volumen de un suelo y nos dice que el peso húmedo de este volumen es igual a 54 newton. Si el contenido de agua es el 12%, esto se está refiriendo a la humedad, y la densidad de sólidos es 2,72, ¿sí? Densidad de sólidos sería la gravedad específica, que es G sub S. Entonces ya tenemos una serie de datos y nos pide encontrar las siguientes incógnitas: peso específico húmedo, peso específico seco, relación de vacíos, porosidad, saturación y volumen ocupado por el agua. Lo que vamos a hacer ahora es resolver cada uno de estos puntos. Bueno, primero, empecemos con el primero, peso específico húmedo, y nos especifica que las unidades tienen que ser kilonewton sobre metro cúbico, que es lo que les decía yo antes. Este va a ser muy sencillo. Ay, aquí no me apareció el signo de la humedad. Lo que yo les voy a poner en todas las diapositivas está de la misma manera. Esta línea va a separar los que tenemos de datos a la izquierda
y el trabajo que vamos a hacer siempre a la derecha. El volumen es 283 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, eso es un dato. El peso, 54,3 newton, también es un dato. La humedad, que acá no me salió el símbolo, el omega, la humedad es del 12% y la gravedad específica 272. Lo que tenemos que calcular es gamma, y esta está bien sencilla, ¿no? Esto que les pongo acá, que también se los voy a poner en todas las filminas, en todas las diapositivas, son las expresiones que ustedes pueden usar porque tienen valores conocidos. Por ejemplo, omega, que es la humedad, es el peso del agua sobre el peso del sólido. Y la gravedad específica, que es esta de acá, que nosotros la tenemos como dato, la expresión es esta, si es la relación entre el peso específico de los sólidos del suelo y el peso específico del agua. Ya van a ver que es muy útil tener estas expresiones a mano porque podemos transformar nuestros cálculos o digamos nuestros pasos algebraicos, tenemos que tratar de llevarlos a expresiones cuyos resultados sean conocidos. En este primer caso la incógnita es gamma y la solución es muy sencilla porque gamma es peso sobre volumen y ambos, tanto el peso como el volumen, son datos del problema, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tengan cuidado con las unidades, fíjense que el peso, el dato de peso está en newton y se pide resolver en kilonewton, así que es el único cuidado que tienen que tener. Este ejercicio es como que está resuelto solo, ¿no? Bueno, y ese es el valor que resulta. Entonces, bueno, ya tenemos el peso específico del suelo en su estado natural, ya lo conocemos, que es 19,19. Vamos a calcular ahora el segundo punto, que es el peso específico seco. Quiero que vean que, bueno, además de los datos originales, yo lo que hice fue agregar los datos, los valores obtenidos por cálculos anteriores. Ahora agregué el gamma del suelo. Y acá están todas las expresiones, que son las que les digo que nos pueden usar, que nos pueden servir. Y la incógnita, que es gamma D. Fíjense que es D, no se confundan nunca con el gamma S. Bueno, la expresión del peso específico del suelo seco, habíamos dicho que es el peso de los sólidos del suelo dividido en el volumen total. El volumen lo tenemos, es dato, 283. Pero el peso de los sólidos del suelo no lo conocemos, entonces tenemos que tratar de despejarlo dentro de las otras expresiones. Y fíjense que el peso de los sólidos está, por ejemplo, en la humedad. Podríamos tratar de llevarlos para ahí, si es que nos sirve. ¿Qué dice acá? Yo todo lo que les ponga en rojo son variables que las incorporo a propósito, que no resultan del despeje de los elementos que hay, sino que las incorporo para transformarlas en otra cosa. En este caso yo introduje, multipliqué y dividí a este término por W. Como multiplico y divido por lo mismo, la igualdad no se altera. ¿Y para qué hago esto? Porque fíjense que ahora nos queda W es peso y el peso es dato, ¿sí? Y peso sobre volumen, fíjense que lo tenemos aquí, peso sobre volumen es algo que nosotros ya conocemos. Entonces esta expresión la podemos transformar en esta. Peso sobre volumen es igual a gamma. Entonces nos va a quedar gamma, que es conocido, dividido en el peso de los sólidos, multiplicado, perdón, por el peso de los sólidos y dividido en el peso total. Van a pensar que, bueno, que seguimos sin tener como dato el peso de los sólidos. Pero fíjense lo que hacemos aquí. Este peso total lo dividimos en peso de los sólidos más el peso del agua. Y ahora ya está como bastante resuelto, ¿no es cierto? Porque van a ver que esto, para llevarlo a humedad, que es algo que conocemos, es cuestión de un paso nada más. ¿Qué hago? Voy a dividir arriba y abajo, o sea, voy a dividir el numerador y el denominador por la misma cantidad, que en este caso va a ser el peso de los sólidos del suelo. Entonces, fíjense, el numerador lo divido en el peso de los sólidos y el denominador también. Esto de acá se simplifica y queda 1. Y acá tengo peso de los sólidos sobre peso de los sólidos, queda 1. Y acá me queda peso del agua sobre peso de los sólidos, fíjense que es igual a esta expresión cuyo valor conocemos. Es decir, no necesitamos calcular, por ejemplo, cuando empezamos aquí no conocíamos el peso de los sólidos. Ahora seguimos sin conocerlo, pero no nos hace falta, porque hemos llevado esta expresión a otra expresión que simboliza lo mismo, pero que está en función de variables que sí conocemos.
Y así nos queda entonces este 1 es el numerador que se simplificó y el denominador quedó 1 más la humedad. Y acá todo es dato. Este lo conocemos y este también. Reemplazamos, bueno, ahí está reordenado. Lo reemplazamos y esa es la solución. Un primer elemento que tienen que tener como control es que el peso seco del suelo siempre les tiene que dar un valor más chico, más pequeño que el peso húmedo. Y en este caso se verifica eso. Fíjense que el peso seco da 17, mientras que el suelo húmedo pesaba 19 kilonewton por metro cúbico. Y es lógico porque este suelo tiene agua y este suelo no la tiene. Es el mismo suelo, este y este son el mismo suelo, solo que a este le hemos sacado el agua. Y lógicamente tiene que ser más liviano. Bueno, vamos a nuestra próxima incógnita, que es la relación de vacíos. Es una relación volumétrica esta. Acá en valores obtenidos yo lo que hice fue agregar el gamma D porque es el que acabamos de calcular. Y acá en las expresiones lo puse acá abajo porque es una expresión cuyo resultado es conocido para nosotros. Alguna de todas estas nos tiene que poder servir. Nuestra incógnita ahora es la relación de vacío, decíamos. Esta es la expresión, volumen de vacío sobre volumen de sólido. Y acá el volumen de vacío yo les recomiendo siempre que lo traten de transformar en otra cosa, porque normalmente no, salvo que tengamos como dato la saturación, pero es como que no lo podemos convertir en nada. Lo que hice yo para deshacerme del volumen de vacío lo expresé como el volumen total menos el volumen de sólidos. Y todo esto está dividido en el volumen de sólidos como, digamos, que corresponde a la expresión original. El volumen total es conocido, ¿sí? Que vale 2,83, y lo que no conocemos es el volumen de sólidos. Podemos seguir sin conocerlo, lo que tenemos que hacer es transformarlo en alguna de estas, que son nuestras variables conocidas. Esta está reordenada a la anterior, nada más. Y acá lo que hice fue transformar el volumen de sólido en peso sobre peso específico. ¿Sí? Está invertida, digamos, la expresión de peso específico. Y fíjense, peso seco sobre volumen, no sé si lo ven, o volumen sobre peso seco, es la inversa de esta que tenemos aquí. ¿Sí? Y esto, que es el gamma de sólido, fíjense que lo tenemos en esta expresión. El peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua es igual a la gravedad específica. Y esta expresión es muy útil porque, conocida la gravedad específica, que vale 2,72, el peso específico del agua siempre es dato. Entonces, el gamma S, que es este de acá, se despeja inmediatamente. O sea que en este punto donde estamos ya no tenemos ninguna incógnita. Lo que hice yo fue reacomodar esto, ¿sí? El denominador lo llevo para arriba. Acá reemplacé el gamma de los sólidos por gamma del agua por la gravedad específica. Y acá lo único que hice fue poner la inversa del peso específico seco. ¿Ven? Volumen sobre peso seco es la inversa del peso específico seco. Reemplazan valores. Acuérdense, cuando yo les dije, cuando estábamos acá ya no había ninguna incógnita, ya todo era dato. Lo único que hice después fue acomodarlo un poco. Reemplazan los valores y ese es el resultado. Fíjense, es menor que 1. Acuérdense que eventualmente podría ser la relación de vacíos mayor que 1, pero por las dudas, si les da alguna vez esta relación de vacíos mayor que 1, por las dudas revísenla, porque puede ocurrir, matemática y físicamente puede ocurrir, pero es bastante infrecuente. Bueno, ya tenemos revelada esta incógnita, que es la relación de vacíos. La próxima es porosidad. La porosidad, van a ver que es bien fácil de sacar. Yo acá en valores obtenidos agregué el valor de la relación de vacíos, que es la que calculamos recién. Y acá en las expresiones que usamos, agregué la expresión de relación de vacíos, porque es un resultado conocido. Fíjense que esto es bastante importante. Nosotros conocemos el valor de la relación de vacíos. El valor de E nosotros lo calculamos, pero no conocemos ni el volumen de vacío ni el volumen de los sólidos. O sea, no conocemos los elementos. Sin embargo, podemos calcular el parámetro que se pide. ¿Sí? Entonces, nosotros no se tienen que concentrar en conocer cada una de las variables que intervienen, sino en conocer
los parámetros del suelo, los parámetros característicos del suelo. Vamos a calcular la porosidad y van a ver que esta es bien fácil, es una que se repite mucho esta relación. La porosidad es volumen de vacío sobre volumen total. Reemplazamos el volumen total como volumen de sólido más el volumen de vacío. Y fíjense que esto, de alguna manera, esta expresión que le llegamos acá, está bien parecida a esta. Tenemos que tratar de llevarla a una expresión de relación de vacíos, que es un valor que conocemos. ¿Y cómo hacemos? Dividimos el numerador y el denominador, lo dividido en el volumen de sólidos. Y fíjense que acá este numerador es volumen de vacío sobre volumen de sólidos, ya se convirtió en relación de vacío. Nos va a quedar la relación de vacío dividido en 1, ¿sí? Estas dos se simplifican, nos queda 1 más otra vez la relación de vacío. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que usar estas expresiones cuyos resultados son conocidos para trabajar o combinar los parámetros del suelo que no conocemos y llevarlos a esos que sí conocemos. Lo único que hacen acá es reemplazar valores y calculan porosidad, que la porosidad siempre tiene que ser menor que 1. Bueno, calculada la porosidad, vamos a calcular el grado de saturación. Fíjense que específicamente se dice que se debe expresar en porcentaje. Esto es algo que casi siempre se hace así. Yo agregué acá en los valores obtenidos la porosidad. Dentro de las expresiones puse la expresión de porosidad, que nos puede servir o no. Y acá está la expresión de saturación, que es el volumen del agua que ocupa los volúmenes de vacío. Lo que hice fue, el volumen de agua es algo que normalmente no es dato, lo llevé a peso de agua sobre el gamma del agua. El gamma de agua es dato siempre. También el volumen de vacío lo podría haber de alguna forma relacionado, ya sea con la relación de vacío o con la porosidad. Pero yo decidí descomponerlo en el volumen total menos el volumen de sólidos. Pueden seguir el camino de probar transformar este volumen de vacío, ya sea en relación de vacío o en porosidad, porque incluye a ese parámetro del suelo. Bueno, a continuación lo que hice fue dividir numerador y denominador por el peso de los sólidos. Fíjense que acá se transformó el peso del agua dividido en peso de sólidos. Esto es humedad, ¿sí? Esto de acá es volumen sobre peso de sólidos, es la inversa de esta. Entonces ya es un dato. Y esta de aquí es la inversa de gamma S, que es el peso específico de los sólidos del suelo. El gamma S está aquí, de alguna forma gamma S también es dato, porque el gamma del agua es conocido y la gravedad específica también. Así que en este punto, aquí donde estamos, ya todas las variables son datos. ¿Por qué? Porque si las transformamos nos queda humedad sobre gamma del agua, que es dato, 1 sobre peso específico seco, menos 1 sobre peso específico de los sólidos. Bueno, ahí lo reacomodé. Ahí acá puse el peso específico de los sólidos expresado en función del peso específico del agua por la gravedad específica. Y ahí lo único que nos queda es reemplazar valores. Bueno, llegamos a este valor, que es una saturación del 58%. ¿Qué significa? Fíjense, no se confundan nunca la saturación con la humedad. Para una humedad del 12%, la muestra tiene un 58% de saturación. La saturación puede llegar al 100%, pero la humedad nunca va a llegar al 100%. A veces le decimos que hay un suelo que está saturado y ustedes lo que hacen es poner 100% en la humedad. Y bueno, eso es un error bastante frecuente. Bueno, y por último vamos a calcular cuál es el volumen ocupado por el agua, que lo pide en metros cúbicos. Acá agregué el valor de saturación y la expresión, y ahora la incógnita va a ser el volumen de agua. El volumen de agua yo lo planteé como la saturación, ven, la saqué de aquí, como la saturación por el volumen de vacíos. También lo podría haber puesto como peso de agua dividido en el gamma del agua. Y después el peso del agua podría haber tratado de llevarlo, por ejemplo, a una expresión de humedad. Pero bueno, cada uno elige el camino que quiere. Bueno, transformé volumen de vacío en volumen total menos volumen de sólidos.
Este volumen de sólidos lo puse en función de su peso sobre el peso específico. Este ya está casi resuelto, ¿no? Acuérdense que el peso específico es dato, porque acá lo despejamos inmediatamente de la gravedad específica y el peso específico del agua. Ahí hice el reemplazo. Y acá dividí numerador y denominador por B. Esto que está aquí es el peso específico seco del suelo. Y acá tenemos, esto es dato. Gama del agua es dato. Y el volumen es dato. Así que tenemos, digamos, el único que no era dato era el peso de los sólidos del suelo. Pero no hace falta que sea dato, porque al dividirlo por B, ya tenemos esta expresión, que es el gamma del suelo seco, que es conocida. Ahí está reemplazado, ahí están los valores, y ese es el resultado final. Entonces el volumen del agua va a ser 5,93 por 10 a la menos 4, y en metros cúbicos, porque es la unidad que se pedía en el ejercicio. Bueno, todos los ejercicios son más o menos de este tipo. Es una mecánica de trabajo muy similar. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a cuáles son los datos que conocen y a cuáles otros quieren llegar. Bueno, el ejemplo que sigue dice que el peso específico seco de una arena con una porosidad 0,387 es 15,7 kN por metros cúbicos. Fíjense que acá ya tienen varios datos. La porosidad la conocen. Y conocen el peso específico seco, ¿sí? Peso específico seco. Este sería gamma D, que es 15,7. Bueno, se pide encontrar peso específico de los sólidos del suelo, sería gamma S. La relación de vacíos, que es E. El peso específico del suelo cuando está saturado, o sea, cuando el suelo está seco, tiene este peso específico, 15,7. Lo que nos dice es que veamos cuánto va a pesar este mismo suelo si lo saturáramos, ¿sí? O sea, corresponde a una saturación del 100. Ese vale 100. Y después nos pregunta cuál sería el contenido de humedad de la muestra si la saturación fuera del 50%. Entonces vamos a tener tres contenidos de saturación. Acá está seco, o sea que S vale 0. En el punto C, S vale 100. Y en el punto D, S vale 50. Así que son distintas posibilidades para el mismo suelo. Y eso es importante que lo tengan claro. La porosidad no va a cambiar, porque la porosidad es un parámetro propio de cada suelo. Tampoco va a cambiar el gamma S, tampoco va a cambiar la relación de vacío. O sea, la porosidad, gamma S, el GS si lo tuviéramos, la relación de vacío se mantienen constantes independientemente de que cambie la cantidad de agua que tiene la muestra. Bueno, calculemos el primero, que es gamma S. Otra vez acá le puse los datos y las expresiones con las que contamos. Gamma S es el peso de los sólidos sobre el volumen de esos sólidos. Y reemplazamos el volumen de sólidos, porque fíjense que no lo tenemos en ninguno de los lados, lo reemplazamos por el volumen total menos el volumen de vacío. Y fíjense que este volumen de vacío lo podemos obtener de acá, porque está el volumen de vacío, lo podríamos sacar de acá. Y este gamma S lo tenemos acá, o sea que este está casi resuelto. ¿Qué hacemos aquí? Dividimos numerador y denominador por B, que es el volumen total. B no es dato, como antes, en el ejercicio anterior B era dato. Pero no importa que no sea dato, porque esta relación, que es peso de sólido sobre volumen, es esta de aquí. Y la relación sí es dato. Si bien no son datos cada una de las partes, el conjunto sí lo es. Entonces acá ya estamos con un valor conocido. Y acá nos queda, esta se simplifica, queda 1 menos, y esta, fíjense, es volumen de vacío sobre volumen total, es la porosidad. O sea que ya está resuelto. Hacemos el reemplazo por los parámetros conocidos y después hacemos el reemplazo por los valores. Y ahí está resuelto. 25,61. Fíjense que es mucho más grande, es lo que les decía al principio. El peso específico de los sólidos del suelo es siempre mucho más grande que el peso específico del suelo seco, porque este está referido al volumen total, mientras que este está referido al volumen específico de los sólidos del suelo, que es más chico. Bueno, entonces ya resolvimos la primera incógnita. La segunda que nos pide es la relación de vacíos.
o sea, E. Acá vuelvo a poner los datos originales, el primer valor que obtuvimos, que es gamma S. Acá están las expresiones a las que podemos acudir y esto es lo que tenemos que calcular. La relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Fíjense que el volumen, esto lo podríamos llevar muy fácilmente, esto lo podemos transformar en una forma de porosidad. Reemplazamos el volumen de sólidos por el volumen total menos el volumen de vacío. Fíjense qué parecida que es esta expresión a la de porosidad. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos numerador y denominador por B. Si bien B no es dato, fíjense que esto de acá arriba es la porosidad. Y acá nos queda 1 menos la porosidad. O sea que ya está resuelto. Reemplacen los valores y ahí tienen el resultado. Tercero, el peso específico de este mismo suelo, pero suponiendo que está saturado. Acá agregué la relación de vacíos, que eso no va a cambiar independientemente de la saturación. Acá puse la expresión de la relación de vacíos y acá introduje la expresión de la saturación, que es el volumen de agua sobre el volumen de vacíos, y yo le puse igual a 1 porque me vuelvo para atrás. A ver, dice que el suelo está saturado, ¿sí? Está en condición de saturación. Entonces asumimos que S para este caso vale 1. Y esto nos sirve ¿por qué? Porque si el volumen de agua sobre vacíos vale 1, significa que estos dos valores son iguales. Podemos usar uno o el otro. Entonces, bueno, es el peso específico de un suelo que está saturado, es peso sobre volumen, totales los dos. Reemplazamos el peso total por el peso de los sólidos más el peso del agua. Acuérdense que el aire no se considera de peso despreciable. Y acá, al estar dividido en B, esto, pesos de los sólidos sobre B, es gamma D. Gamma D, la tenemos aquí, es un parámetro conocido. Y esto nos queda peso del agua sobre el volumen total. Y hay que ver cómo transformamos esto. Lo más fácil, en este caso, por lo que yo les decía de esta expresión que tenemos acá, vamos a transformar el peso del agua en el peso específico por el volumen. Y todo sobre B. Y fíjense lo que hacemos ahora. En vez de usar volumen de agua, yo la reemplacé por volumen de vacío. Esto lo pueden hacer únicamente en el caso de que el suelo esté saturado. ¿Sí? Porque si el suelo está saturado significa que todos los vacíos están llenos de agua. Eso significa que el volumen de vacíos o el de agua son iguales. Entonces, por esa única razón es que yo puedo cambiar, en este caso, el volumen de agua por el volumen de vacío. Si está en una condición de saturación distinta de 1 o de 100%, no pueden hacer este cambio. Y acá fíjense, esto es dato. El peso específico del agua siempre es dato. Y acá tenemos volumen de vacío sobre volumen total, que es esta expresión. O sea que ya estaría resuelto. Reemplazamos por la porosidad, reemplazamos por los valores y ese es el resultado. Y fíjense que este suelo que está saturado, lógicamente tiene que ser mayor el valor que el peso específico del mismo suelo cuando está seco. Tenemos 19 contra 15, o sea que está bien. Y a su vez es menor que los sólidos del suelo. Acuérdense que este está referido al volumen de los sólidos y este está referido al volumen total. Y bueno, por último vamos a calcular el contenido de humedad, o sea, omega, cuando la saturación vale 50%. Incógnita, bueno, acá no me sale el dibujo de omega, la incógnita es la humedad. Acá volví a repetir las expresiones que conocemos y acá en saturación, en vez de poner 1, puse 0,5 porque estamos hablando de una saturación del 50%. La humedad, ustedes ya saben que es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Y vamos a reemplazar ambos pesos por la relación entre el peso específico y el volumen de ellos. Dividimos numerador y denominador por el volumen de vacíos. Y acá, ¿qué tenemos? Este es dato, el gamma del suelo es dato, ¿sí? Vale 25. El gamma del agua es dato siempre. Acá tenemos peso del agua sobre el peso de vacío, volumen de agua sobre volumen de vacío, es la saturación, que la conocemos también, que es un dato del ejercicio.
Y lo que nos está quedando es este volumen de sólidos, que no lo tenemos, solo el volumen de vacíos. Pero si bien no tenemos las partes, fíjense que esto de aquí es la inversa de E. Así que ya está resuelto de nuevo, ¿sí? Todo esto es dato, todo esto es dato. Ahí está acomodado, ahí está reemplazado por sus valores y ese es el resultado. O sea, para tener una saturación del 50%, lo que necesitamos es un contenido de humedad del 12%. Y bueno, con eso terminamos este segundo ejercicio. Dice ejemplo 5 porque los primeros, digamos, esta presentación es una continuidad de la presentación de la clase de clasificación de suelos, que se tenía los ejemplos 1, 2 y 3, y esta segunda parte tiene los ejemplos 4, 5 y 6. Por eso el número que tiene arriba. Y bueno, vamos al último ejemplo, que es el ejemplo 6. Dice que se conoce la relación de vacíos y la gravedad específica de un suelo. Esos son los dos datos que tenemos, la relación de vacío y la gravedad específica. Y lo que nos pide calcular es el peso específico cuando el suelo está seco, el peso específico cuando el mismo suelo está saturado. Y por último, el peso específico del suelo cuando la humedad es del 14%. ¿Sí? Entonces lo vamos a calcular al suelo cuando está seco, cuando está saturado y cuando está en una condición intermedia. Es decir, cuando tiene una humedad del 14%, tenemos que saber cuál va a ser la saturación que le corresponde. Y lo que les voy a pedir, y la van a hacer ustedes de tarea, es construir una curva que tenga saturación contra humedad. Ustedes eligen cuál va a tener en ordenadas y cuál en abscisas, ¿sí? Lógicamente, a medida que crece la humedad, crece la saturación, ¿sí? O sea, son proporcionales. No les digo que son linealmente proporcionales, pero sí son proporcionales. Cuando sube una, sube la otra. Lo que quiero yo es que ustedes construyan un gráfico con las ecuaciones lógicamente necesarias para construir ese gráfico, donde hagan el contraste de cómo varía una con relación a la otra. Bueno, vamos a calcular la primera incógnita. Lo primero que nos pide es el peso específico del suelo seco. Hacemos lo de siempre, conocemos la relación de vacíos y la gravedad específica. La incógnita es el peso específico seco y acá les pongo las ecuaciones o digamos las relaciones que son, digamos, cuyos resultados son conocidos. Gamma D es el peso específico, es el peso de los sólidos del suelo sobre el volumen total. Fíjense que esto lo podríamos estar sacando de aquí, posiblemente. Acá lo puse mal. Este es el peso específico de los sólidos del suelo sobre el agua, el peso específico del agua. Se los voy a cambiar después en la filmina. Pero bueno, acá abajo este es el agua. Bueno, y acá reemplacé el peso de los sólidos con el peso específico por el volumen. ¿Por qué hacemos esto? Porque el gamma S, lo podemos conocer, porque el peso específico, el de abajo que es el agua, es dato, este también es dato, entonces este de aquí ya es dato. El volumen de los sólidos lo podríamos sacar, fíjense, de acá. Tenemos dos alternativas, dividir en BS, entonces este queda 1, este queda 1 y este queda E, o podríamos dividir en el volumen de vacíos y este nos va a quedar inversa de E más 1. Cualquiera de las dos es posible, pero fíjense que a este punto ya está resuelto. El reemplazo que hice aquí es el de esta expresión, que sería esta, y dividimos en volumen de sólidos. Fíjense, este con este se simplifican, acá también, y esto queda E. Ahí está la expresión simplificada, ahí están reemplazados los valores y ahí está resuelto. Entonces ya conocemos cuál es el peso específico del suelo cuando está seco. Después nos pide el peso específico del mismo suelo pero saturado. Ponemos otra vez el valor obtenido, el suelo saturado. Bueno, acá me equivoqué, no va la D, tiene que ir solamente gamma. Y bueno, el valor que vamos a obtener es seguramente tiene que ser, sin lugar a dudas, mayor que 1623. Como el ejercicio dice que para el suelo saturado, acá pongo la expresión de saturación y sabemos que esto tiene que valer 1.
por lo que el volumen de agua y el volumen de vacío van a ser iguales y pueden ser intercambiables si hiciera falta. Bueno, acá en incógnita lo puse mal, pero acá ya está bien. ¿Ven? Es el gamma, peso sobre volumen. No tenemos ni el peso ni el volumen, así que vamos a tener que empezar a descomponer. Esta es la solución casi obvia, digamos. Descomponemos el peso total en peso de sólido más peso de agua y el volumen total en volumen de sólidos más volumen de vacío. Ponemos todo esto, todo el numerador en función de volumen y peso específico, tanto de sólido como de agua. Y ya casi está. Dividimos numerador y denominador por el volumen de suelos. Acá en el primer término se simplifican. Queda gamma S, que es dato. ¿Sí? Reemplazando por gamma del agua y gravedad específica, el gamma S es dato. Acá nos queda el volumen de agua sobre volumen de sólido, pero el volumen de agua lo podemos hacer igual al volumen de vacío, y volumen de vacío sobre volumen de sólido va a ser igual a E. ¿Sí? Y acá nos queda el peso específico del agua. Y acá nos queda 1 más E. Acá se las pinta en rojo, fíjense que cambia el volumen de agua por volumen de vacío. Y acá está la expresión como les decía antes. Todo esto es dato, vamos a reemplazar esta nada más. ¿Sí? Esta la reemplazamos por su expresión. Saque factor común para acomodarla un poco nada más, reemplazan valores y ahí tienen el peso específico del suelo cuando está saturado. Entonces fíjense, cuando el suelo está seco pesa 16 kilonewton por metro cúbico. Cuando está saturado, o sea lleno, todos sus vacíos con agua, pesa 20, o sea bastante más. Y el último, la última incógnita, lo último que nos piden calcular es el peso específico del suelo cuando la humedad es del 14%. Entonces vamos a calcular este peso específico y después tenemos que calcular cuál es la saturación que le corresponde, que va a ser un valor entre 0 y 100, lógicamente. Bueno, la incógnita va a ser cuál es el peso específico cuando la humedad sea del 14%. Estos son todas las expresiones cuyos valores son conocidos. Fíjense que acá incorporé el peso específico cuando el suelo está saturado, ¿sí? Este corresponde a la saturación. Y bueno, gamma va a ser peso sobre volumen. Multiplicamos y dividimos por el peso de los sólidos. ¿Por qué? Porque este va a ser constante siempre. Este no, este es solo para condición de saturación, pero digamos, a este siempre pueden recurrir. Entonces, peso de los sólidos sobre el volumen, fíjense que lo tenemos acá, va a ser el peso específico seco. Y nos van a quedar después únicamente una relación de pesos. Entonces acá está el peso específico seco y acá está el peso total sobre el peso de los sólidos. Dividimos el peso total en sus partes componentes, que son los sólidos más el agua. Dividimos en el peso de los sólidos y fíjense que ya está resuelto, porque el gamma D es dato. Esto se simplifica. Peso de agua sobre peso de sólidos es la humedad, que es dato, es del 14%, y esto vale 1, ¿sí? Porque queda simplificado. Y ahí lo tienen. Entonces, el peso específico va a ser el peso específico seco por 1 más la humedad. Reemplazan, fíjense, esto es muy importante, cuando reemplazan el valor de humedad, no lo pueden poner en porcentaje, lo tienen que poner así, porque no lo van a poder resolver sino. Y ahí estamos, 18,5 kilonewton sobre el metro cúbico, es el peso específico que corresponde, y está bien porque es mayor que 16, que es cuando está seco, y es menor que 20, que es el que corresponde al suelo saturado. Entonces sabemos que cuando el suelo tiene una humedad del 14%, va a pesar 18,5 kilonewton sobre el metro cúbico. Lo que tenemos que saber es esto, a qué saturación corresponde. Entonces ahora la incógnita va a ser la saturación para la humedad del 14%. Habíamos dicho que la saturación es una relación entre volúmenes de agua sobre el volumen de vacío. Reemplazan este volumen de agua por la relación de peso y peso específico, y el volumen de vacío lo descomponemos en volumen total menos volumen de sólido. Acá dividimos numerador y denominador por el peso específico, por el peso de los sólidos del suelo, y a este punto ya está listo, porque esto, peso de agua sobre peso de sólido, es humedad, que está acá, ¿sí? Humedad es dato, vale 14%.
El peso específico del agua siempre es dato. Peso, volumen sobre peso de sólidos, esto de aquí, es la inversa de esta expresión, o sea, es la inversa de gamma D. Y esto de aquí es la inversa de gamma S. Y gamma S es dato porque conocemos la gravedad específica. Entonces lo reacomodamos. Ahora vamos a desglosar este valor que está acá. Reemplazan por sus valores. Y ese es el grado de saturación correspondiente. Bueno, estos son los 3 ejercicios que tenía para mostrarles y la forma en que se resuelven todas las incógnitas. Hay muchísimos tipos de ejercicios, pero todos se resuelven más o menos de la misma manera. Y bueno, lo que van a tener pendiente es resolver la parte B de este trabajo práctico. Cada uno de ustedes tiene ejercicios asignados y lo que se tienen que acordar de incluir es esta parte de acá. Cada uno de ustedes tiene que construir la curva saturación de humedad para este suelo, ¿sí? O sea, además de los 3 ejercicios que cada uno de ustedes ya tiene asignados, tienen que construir la curva de saturación de humedad para el suelo de este ejemplo número 6. Así que bueno, van a tener en total un práctico con 4 ejercicios. La presentación de este práctico es para el día martes, ya les digo la fecha. Es para el día martes 14 de abril, me lo van a entregar en el aula virtual. Yo ya generé la carpeta, así que bueno, cuando lo tienen lo suben ahí y sepan, bueno, que la fecha límite es ese martes 14. El martes 7, la clase, digamos, esta grabación que les estoy dejando es lo que corresponde a la clase del martes 7, y ese día, martes 7, van a tener un parcialito que lo voy a subir en el aula virtual y bueno, ya les voy a mandar un mail con todas las especificaciones. Bueno, nada más.